buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Just 60. En esta ocasión hemos invitado a un abogado bastante reconocido por su desempeño, por llevar casos muy importantes, sobre todo por temas de derecho deportivo que vamos a ir desarrollando a lo largo del video. Por eso quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Julio García, que en esta ocasión nos va a hablar sobre el TAS y su relación con nuestro país. ¿Qué tal, doctor Julio? Bienvenido. ¿Cómo está, Pedro? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor y un placer para mí. Muchas gracias. Doctor, hemos seguido su trayectoria y hemos visto que usted está muy involucrado, o ha estado muy involucrado sobre todo en los últimos años al TAS. Entonces, quería preguntarle, ¿qué es el TAS? Bueno, el TAS es lo que vendría a ser un organismo de arbitraje internacional, una cámara de arbitraje internacional, que tiene un origen particular. El TAS nace originalmente como un brazo, un órgano del Comité Olímpico Internacional, destinado a resolver las controversias que se generaban alrededor de los deportes olímpicos, pero que poco a poco se escinde del Comité Olímpico para poder gozar de la autonomía que necesitaba y que sus fallos fueran completamente independientes. Entonces se crea un consejo que maneja el TAS, toda la parte administrativa compuesta por con una composición variada de representantes de deportes de Olimpiadas de invierno, de Olimpiadas de verano, de federaciones internacionales deportivas, que a su vez va designando también por criterios geográficos, que a su vez este consejo maneja el tribunal propiamente dicho, el Tribunal Arbitral del Deporte, que tiene su sede en Suiza y que se encarga de seleccionar alrededor del mundo a quienes cumplan con los requisitos, fundamentalmente abogados que cumplan con los requisitos para integrar ese tribunal arbitral. Y hoy el TAS tiene árbitros de más de 300 países. Es uno, digamos, que es un referente a nivel arbitral porque además de haber logrado un importante nivel de especialización, tiene y congrega a árbitros de gran capacidad, ¿no? Entonces, los laudos gozan digamos, de un nivel importante de confiabilidad y que se refleja en que pocas veces han sido anulados por el órgano que los puede revisar en vía de casación, que es el Tribunal Supremo Suizo o Tribunal Federal Suizo, ¿no? Oh, bastante interesante, doctor. Y coménteme, ¿por qué jugadores, equipos de fútbol, deportistas en sí, sobre todo ya hablando más de nuestro país, han recurrido a este organismo y no van al Poder Judicial o cualquier otro laudo arbitral? A ver, primero porque el TAS para muchos órganos tiene carácter vinculante. En lo que es específicamente el fútbol, está expresamente prohibido el recurrir a la justicia ordinaria, salvo en ciertos supuestos en la que la justicia ordinaria tiene carácter vinculante. Por ejemplo, ¿no? Las federaciones, en el caso del fútbol, se organizan y obtienen personería jurídica de acuerdo a las normas nacionales. Si hubiera alguna cuestión vinculada de manera muy expresa a esa personería jurídica, alguna norma regulada, por ejemplo, en el caso de las asociaciones por el Código Civil, ¿no? Podría haber la posibilidad que ese asunto donde hay una norma de orden público que además no admite la posibilidad de arbitraje, deba verse en la justicia ordinaria. Es la excepción, sin embargo. La regla general es que tanto deportistas como instituciones vinculadas al deporte, ya sea federaciones, ya sea clubes, deban resolver sus controversias. Primero, en el ámbito del fuero estrictamente deportivo, es decir, en el caso del fútbol por las federaciones nacionales, lo mismo pasa en otros deportes. Ya se hable de natación, de atletismo, de ciclismo, de básquetbol, ¿no? Y luego de eso pueden recurrir a un organismo supranacional y supradeportivo, o multideportivo, que es el TAS, que revisa en última instancia y al que todas las federaciones y también el Comité Olímpico le han reconocido un carácter vinculante para revisar las decisiones, ya sea de órganos nacionales en última instancia o de órganos internacionales en última instancia. Perfecto. Y justo que ahora comentaba de que federaciones, instituciones, asociaciones han aceptado al TAS como un ente que pueda dictar justicia en los temas deportivos.
yo quería preguntarle qué pasaría si es que alguna institución, alguna federación, club, asociación deportista se niega a cumplir lo que dictamina el TAS. A ver, aquí como órgano arbitral está sujeto a las convenciones internacionales respecto a arbitraje, ¿no? Particularmente a la Convención de Nueva York. Y respecto de este extremo, la ejecución de los laudos arbitrales, porque termina siendo un laudo emitido, por ejemplo, en el caso de Perú, en el extranjero, excepto Suiza, para las demás asociaciones deportivas, fuera de Suiza es un laudo emitido en el extranjero, se aplican las convenciones internacionales, en este caso la Convención de Nueva York, y lo que determinen las normas nacionales. Por ejemplo, la ley de arbitraje en el caso peruano te remite para el reconocimiento de un laudo emitido en el extranjero, que tiene que ser ejecutado ante el Poder Judicial, un proceso de reconocimiento, el exequatur, que tienes que realizarlo ante un juez civil y que está normado por el Código Civil, ¿no? Entonces, la ejecución de los laudos, cuando excede el ámbito deportivo, pasa a la justicia ordinaria. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Para dejarlo más claro. Si el fallo del TAS es un fallo obligatorio para las entidades deportivas, lo tienen que aplicar desde el momento que es ejecutable, y es ejecutable desde el día de su notificación. Por ejemplo, en el caso de Alianza Lima contra la Federación Peruana de Fútbol, pasó eso, no fue necesario recurrir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Federación Peruana de Fútbol está obligada a respetar el fallo desde el momento que es ejecutable. Desde el momento que se vuelve, que es emitido, la propia norma señala desde qué momento tiene plena validez, desde ese momento, inclusive, digamos, siguiendo la regla que el derecho suizo establece, los fallos del TAS, igual que muchos fallos de órganos disciplinarios de federaciones internacionales, pueden ser emitidos solo en su parte dispositiva, es decir, en el caso peruano, para entenderlo mejor, en el resuelve, ¿correcto? La parte dispositiva es básicamente definir respecto a las pretensiones quién tiene la razón y qué pretensiones se acoge o no. Los fundamentos, los considerandos, se conocen mucho tiempo después, pero siguiendo el modelo de la ley suiza, los fallos se ejecutan desde el momento en que se conoce la parte dispositiva, aún cuando uno no conozca todavía los fundamentos, ¿correcto? Entonces, la parte ejecutiva en la parte deportiva no requiere de auxilio de otros órganos, pero muchas veces el TAS también resuelve controversias que tienen que ver, por ejemplo, entre jugadores y sus representantes, entre clubes y algunos órganos que no necesariamente tienen el deporte tiene un poder coercitivo de ellos. En esos casos puede resultar necesario buscar el auxilio del Poder Judicial y ejecutarlo allí, como si fuera un laudo regular, ¿no? En el que tienes que ir al Poder Judicial para lograr la ejecución, ¿no? Claro, entiendo. Pero cuénteme, tal vez un poco para aclarar este punto, eh, el TAS es un tribunal de arbitraje que solo analiza casos de fútbol o también ve diferentes disciplinas deportivas. Como señalé originalmente, el TAS nació dentro del Comité Olímpico Internacional. Y recordemos que el fútbol no era un deporte olímpico, sino hasta hace muy poco. Entonces, de hecho, el fútbol fue uno de los que llegó finalmente al TAS. Y el TAS empezó mirando, hay casos muy famosos que establecieron, por ejemplo, los temas de la necesidad de independencia estuvieron vinculados a deporte ecuestre, ¿no? En términos de olimpiadas, vinculados a temas, mejor de un dopaje vinculado a un caballo, si no me equivoco, creo que era un caso belga o austriaco, fue europeo definitivamente, ¿no? Luego, el TAS tiene un rol muy importante en las olimpiadas. Pocas personas saben que cada 4 años, cuando hay olimpiadas, el TAS establece tribunales que tienen la obligación de resolver, van a las olimpiadas y tienen obligación de resolver las controversias que se generan allí, y lo tienen que hacer muy rápido. Es decir, hay una garantía para los deportistas. Por ejemplo, ha habido casos en los que se le quita la medalla de oro a alguien o se resuelve una controversia. O sea, hay reglas muy controversiales a veces en el deporte. Por ejemplo, a veces te comento una, el ciclismo, ¿no? Uno mira y ve una carrera y de pronto resulta que los tiempos, ¿no?, es exactamente el mismo del 1 al 40.
que es la famosa llegada en pelotón. Y hay una regla que dice que para que sea llegada en pelotón, entre la rueda posterior del que va adelante y la rueda delantera del que viene detrás, no debe mediar un segundo. Si la distancia es menor a un segundo, llega en pelotón, se les asigna a todos el mismo. Y hace sentido porque si tú ves el volumen, muchas veces es imposible, ¿no?, que el ciclista que viene atrás pueda superar a los demás. Se les da el mismo tiempo a todos, ¿no? Entonces, si hubiera alguna cuestión, se resuelve y hay un tribunal ad hoc del TAS que resuelve en Olimpiadas este tipo de controversias u otras vinculadas muchas veces, por ejemplo, con los temas de dopaje que desgraciadamente ocurren, ¿no? Y en general con cualquier aplicación sobre las reglas del juego. Sí, el TAS ve mucho más que fútbol. Es obviamente por lo que el fútbol representa, por lo que el fútbol involucra en términos de recursos económicos. El acceso al TAS no es barato. Los procedimientos del TAS son procedimientos relativamente costosos. Entonces, si bien el TAS tiene un procedimiento de ayuda a deportistas que permite que tú puedas presentar tu caso y eventualmente el TAS calificas y del fondo de ayuda te lo van a financiar, ¿no? Pero son casos excepcionales, realmente. Pero sí, ve todos los deportes. Wow, bastante interesante lo que nos ha comentado, doctor. Y entonces, hablando de estos casos, yo quería preguntarles si es que cualquier caso puede llegar al tribunal o hay un tipo de filtro o cómo se lleva a cabo este proceso. Claro, para que pueda llegar, primero tiene que haber la cláusula arbitral. Fíjate que eso es un tema que se discutió hace algunos años en Europa a nivel judicial, porque se interpreta que la cláusula arbitral es la disposición estatutaria que te remite de manera expresa al TAS. Por ejemplo, en la Federación Peruana de Fútbol, antes había un artículo, creo que era el artículo 5, ahora hay un artículo expreso, diversos artículos que te remiten al TAS 62, 63, algunas normas que te remiten, y básicamente se trata que esa disposición en los estatutos de la Federación Nacional establece como instancia obligatoria, ¿no?, de apelación, una vez que concluye la fase nacional, al Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Lausanne, en Suiza. ¿Correcto? Eso hacen todas las federaciones, pero también las federaciones internacionales, FIFA, Federación de Atletismo, la Unión Internacional de Ciclismo, la Federación de Básquetbol, la FINA, la Federación de Natación, todas establecen también el TAS como, como el ente que puede revisar en apelación las decisiones de los órganos internos. Entonces, los requisitos para acudir al TAS, primero, es que se trate de una decisión que ya no pueda ser revisable a nivel nacional, que no haya una instancia de apelación, o que ya no sea revisable por una instancia internacional del propio organismo, por ejemplo. En el caso de la decisión de Alianza Lima, se pronunció en primera instancia la Comisión de Licencias y en segunda instancia el Tribunal de Licencias. Ya no había ningún órgano, no había más competencia a nivel nacional para poder apelar, entonces el caso era apelable ante el TAS se declaró competente cuando se fue para allá. Lo mismo pasa ahora con los temas de Cienciano, de San Martín, de Binacional. Se pronunció en primera instancia la comisión disciplinaria, el órgano de segunda instancia, la comisión disciplinaria a nivel nacional, la comisión de apelación de la federación. Una vez que se pronunció la comisión de apelación, ya no hay ningún órgano competente a nivel nacional, entonces se activó la competencia del TAS. A nivel internacional, por ejemplo, en el caso de la selección peruana de fútbol y la selección de Chile contra la selección de Bolivia, no sé si recuerdan, esos puntos por una mala inscripción de jugador. En primera instancia, como era Copa del Mundo, en Copa del Mundo los organismos de FIFA son los que actúan en primera y segunda instancia. En primera instancia actuó la Comisión Disciplinaria de FIFA, en segunda instancia la Comisión de Apelación de Suiza, de FIFA, se acabó la competencia interna de FIFA, el caso era revisable ante el TAS, y al TAS acudió la Federación Boliviana y fueron también la Federación Peruana y la Federación Chilena, ¿no? Y resolvió el TAS en última instancia. Así funciona. Bastante interesante lo que nos comenta, doctor, sobre todo cómo es que llegan los casos, ¿no? Es un proceso bastante largo. Y ya adentrándonos un poco a los más recientes casos mediáticos, sobre todo del TAS, ¿significa para usted algo positivo
que el Tribunal de Arbitraje del Deporte haya tenido que definir aspectos en el fútbol peruano durante los últimos años y de una manera relativamente seguida? Creo que deja lecciones para aprender que espero que ahora, y entiendo que así está ocurriendo, se vayan a aprender o se vayan a internalizar, ¿no? A ver, el efecto fue similar, pero fueron los dos órganos más importantes a nivel jurisdiccional, entre comillas, la palabra de la Federación Peruana de Fútbol, los que actuaron en este caso. Por un lado fue un tema de licencias, el de Alianza Lima, donde efectivamente el TAS enmendó la plana a nivel local, y en el segundo caso fueron temas disciplinarios de la Comisión de Apelaciones en el que el TAS enmendó la plana también. La lección es la misma. Hay que buscar que los órganos que administran justicia deportiva en el Perú tengan un nivel de preparación y especialización mayor, ¿correcto? En el caso de Alianza Lima fueron dos temas importantes. Uno, que es bastante, digamos, transversal al derecho, que tiene que ver con el tema específico de la legitimación. En este caso, si Alianza Lima, que no era parte en una relación bilateral entre el que le otorgó la licencia, que era la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? y el solicitante de la licencia, que era el Club Carlos Stein, si Alianza Lima, que era un tercero, tenía una legitimidad para apelar. Acá, a nivel local, se dijo que no. El TAS corrigió, dijo que sí, y enmendó el fondo del tema, porque eso es una característica importante. El TAS tiene capacidad para poder no solamente para revisarse, actuar estrictamente como casación y revisar la parte formal, sino para pronunciarse sobre el fondo del tema. Es la facultad de novo que se llama, que tiene el TAS para poder corregir y emitir una decisión sobre el fondo del asunto, ¿no? Eso ocurrió en este caso. Uno pensaría que después de ese hecho debió haberse dado una revolución interna, no se dio, razones que finalmente desconozco. Ocurrió este año nuevamente lo mismo, un nuevo fallo que resolvió que estaba mal determinado un procedimiento que impactó directamente sobre la baja, y nuevamente, producto del TAS, se alteró los clubes que descendían y los que no descendían. Y es más, hemos terminado con un campeonato que en lugar de 18 equipos ha tenido que variar para tener 19. Entiendo que esta vez se están aprendiendo las lecciones. Hace poco se conoció que habían varios miembros de los órganos jurisdiccionales que habían renunciado. Ojalá que ahora se empiece a mirar dos cosas. La primera, a construir un perfil para mirar quiénes deben dictar justicia, porque es muy importante. Al final, los intereses en un juego son intereses muy importantes en el ámbito deportivo. Descender, ir a la segunda división, quedarse en primera división, son temas de suma importancia con efectos muy, muy fuertes, ¿no? Sobre jugadores, sobre clubes. Mira ahora, por culpa de esta mala decisión original, hay un club que se fue a segunda con jugadores contratados para ir a primera, que ahora va a jugar en segunda división. Y lo otro, además de definir un perfil adecuado, capacitar, es el otro tema, ¿no? Son temas que hasta cierto punto son novedosos. Bueno, pues hay que capacitar, hay que preparar para que haya más gente con el conocimiento necesario y que vaya adquiriendo la experiencia también necesaria para poder, digamos, ser parte de estos órganos, ¿no? Perfecto, doctor. Ya para culminar este video, no sé si quisiera agregar algo o concluir sobre la importancia de este tribunal o del derecho deportivo en sí. Sí, básicamente nos lleva un poco la palabra que nos rige, digamos que nos llama a utilizar es la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad entendida como las reglas de juego y el cumplimiento de esas reglas establecidas. Básicamente, en estos casos, cuando el tribunal se ha pronunciado, lo que ha hecho es aplicar de manera correcta reglas que ya estaban escritas. Y eso es un poquito la parte contradictoria. Son reglas locales que terminan siendo inaplicadas a nivel local y de alguna manera compelidas a ser cumplidas por un órgano jurisdiccional internacional. Entonces, lo que hay que buscar hacer a nivel local es garantizar la institucionalidad entendida como el cumplimiento de esas reglas de juego establecidas.
un tema que tiene que ver, por supuesto, con el deporte que estamos hablando ahora, pero en términos generales probablemente tenga que ver con el tema de nuestra cultura también, ¿no? Poco a poco la globalización va haciendo que quede menos espacio para interpretar las cosas a nuestro modo, ¿no? Cada vez hay consecuencias en el mundo del derecho, no solamente en el tema deportivo, pasa con los temas de inversión, por ejemplo, o pasa con los temas de derechos humanos, o pasa con los temas de penales de corrupción. Cada vez más la globalización hace que si tú no obtienes la consecuencia jurídica establecida para la regla que supuestamente debió haberse aplicado, tengas órganos supranacionales que puedan lograr que esa consecuencia jurídica sea la correcta, que se aplique sea la correcta, ¿no? Así que es un reto sobre todo para las generaciones jóvenes de estudiantes del derecho que profundicen un poco y que a partir del derecho deportivo podamos encontrar esa lógica que no se agota en el derecho deportivo y que seguramente no se originó en el derecho deportivo, pero que tiene una visibilidad que es la que el deporte le da a todas estas cuestiones, porque es transversal no solamente a los estudiantes del derecho, sino en general a cualquier ciudadano, y sin importar la edad, sin importar el género ni la condición. Perfecto, doctor Julio. Eh, con esto terminaríamos nuestro video del día de hoy. Quería agradecerle nuevamente a nombre de Just 360 por su aportación, por su colaboración tan importante y productiva. De verdad que para nosotros fue muy grato tenerlo aquí. Muchas gracias. Oh, a sus órdenes y muchísimas gracias nuevamente a ustedes.